El poeta tiene que darse a sí mismo. En el fondo está escribiendo para todos, no está escribiendo sobre él. Un poeta escribe para que lo lea un joven de provincia. O todo es un gran juego, Dios mío. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río. ¿Tú crees que existe algunas voces parecidas a las tuyas en la narrativa chilena? O... No, soy única e irrepetible. Buenas noches, queridas y queridos amigos. Les recibimos en una edición más, el cuarto capítulo de este programa que se llama Pasando Revista, cuyo objetivo es observar un poco la realidad de las revistas literarias a nivel nacional, pero también a nivel latinoamericano. La idea es indagar en todas estas propuestas, en todas estas aventuras, donde sabemos que la mayor parte de los esfuerzos corresponden a personas reales que buscan en el fondo difundir cultura y literatura. En este capítulo vamos a estar con la revista Huelén, con el autor, con el investigador y también editor, y nos contaba además que tenía un par de programas radiales, el señor Jorge Calvo. En las ediciones anteriores, en el número 1 estuvimos con Leonora Vicuña de la revista La Gota Pura, con César Hidalgo de la revista Mal de Ojo. Estuvimos además con Horst Nitschak en el segundo capítulo, director de la revista chilena de literatura, y con Verónica Raggio, Nadia Kliber y María Laura Sepúlveda de la revista Proletarios, que es de la Patagonia Argentina. En la anterior versión, en el capítulo número 3, estuvimos con David Ortiz de la revista Tierra Culta de la región de Atacama, y con Miguel Arana de la revista Revelarte, que por estos días hace un nuevo lanzamiento el día viernes, en la tarde, me parece que tenían ya el cuarto capítulo. Y esta revista es de los profesores del Colegio de Profesores de la ciudad de Puerto Montt. Sin más que agregar, y obviamente instándoles a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, vamos a dejar con ustedes a nuestras entrevistadoras, a Isabel e Ignolia. Adelante, colegas. Muchas gracias, Hugo, por esta presentación. Así como mencionas, ya este es un nuevo capítulo de Pasando Revista, este programa cultural que atiende hacia las revistas literarias no tan solamente de Chile, sino que también de otras partes de nuestra América Latina. Como bien señalas, este programa se pasa a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, también a través de YouTube y de nuestra red social de Instagram, para que también nos puedan seguir desde ahí. Contarles un poco que nuestro invitado, Jorge Calvo, nace en Santiago de Chile en 1952, es cuentista y novelista, ha publicado los libros de cuentos No queda tiempo, El emisario secreto, Fin de la inocencia y las novelas La partida y Ciudad del fin de los tiempos. Ha recibido también diversos galardones literarios, tanto en Chile como en Suecia, país en el que residió 15 años. A inicio de los 80 se desempeña como editor de narrativa de la revista literaria Huelén, cuya revista vamos hoy día a analizar y a conversar, y posteriormente también colabora con la revista de literatura sueca Res Publica. Entre sus premios destacan en 1994 la beca Claes de Bilder al mejor escritor extranjero residente en Suecia. En el 2000 recibe la beca del Instituto Nacional del Libro y la Lectura, y el volumen de cuentos Fin de la Inocencia obtiene el Premio Municipal de Santiago de Chile en el 2004. Actualmente es director literario de cactuscultural.cl. Ignolia, tú vas a empezar con las preguntas. Buenas tardes, Jorge. Es un agrado tenerte en nuestro programa. Quisiéramos partir preguntándote, ¿cómo era el contexto cultural y literario a fines de los 70, en dictadura?
Muy buenas noches. Un enorme saludo para ustedes como equipo y para todas las personas que en un futuro cercano nos van a estar escuchando y mirando a lo mejor. Quiero decir solamente que esto es como un viaje en el tiempo, es como tomar una nave y irse casi 40 años para atrás, a otro momento en la historia de Chile muy distinto al que estamos viviendo hoy día, y no deja de tener un componente emocional fuerte también hacer ese ejercicio, ¿eh? Porque te voy a comentar de que todas las cosas que yo viví en mi vida, esa sería la parte más intensa, sería la parte que tuvo mayor trascendencia. Ahora, dibujar un poco un cuadro que tenga sentido hoy día de lo que era la realidad cultural que vivíamos en Chile en aquel momento, yo siento que es un poco complejo, complicado, desde este punto de vista. Veníamos, en ese año estamos viviendo en dictadura, está el señor Pinochet, que es general a cargo de este país, gobernando con esas características que tenía, y era tan buen orador, era un hombre muy culto, que desplegaba un lenguaje que rayaba en el realismo mágico más o menos, por lo tanto entusiasmaba a todos los chilenos cada vez que hablaba. Veníamos de un gobierno popular con Salvador Allende, el doctor Salvador Allende. Ayer habría cumplido 50 años de asumir la presidencia de la República, 4 de noviembre. Resulta que Allende, dentro de las cosas que hizo para salir electo presidente, creó una cosa que se llamó el Tren de la Cultura. El Tren de la Cultura viajó de Santiago al sur y llevó gente de teatro, músicos, escritores, poetas, o sea, todo un despliegue, y de la mejor gente del momento, gente que sonaba en todas partes, digamos. Y se fue deteniendo en todos los pueblos, haciendo presentaciones en las plazas, en actos públicos. En aquella época, en el año 68, nace Inti Illimani, por ejemplo, nace Quilapayún. Inti Illimani nace al calor en el ámbito de la Universidad Técnica del Estado, que era el lugar donde yo estudiaba. Yo era alumno ahí, yo estaba con ellos en los patios de la universidad a menudo, en el casino, los veíamos caminando, ahí conversábamos con ellos, eran uno más, digamos. También en ese lugar estaba Víctor Jara, trabajaba ahí también, y Pedro Yáñez, que es otro famoso hombre del mundo del folclore, que fue en aquel momento director de Inti Illimani. Y resulta, yo ahora publiqué hace muy poco, mi última novela se llama El viejo que subió un peldaño, y esa novela tiene un prólogo escrito por Jorge Culón, que es uno de los hombres que funda Inti Illimani. Entonces, esas canciones que ellos cantaron, hay muchas canciones, yo no quiero empezar a recordar letras, porque no es la idea aquí, ¿no? Pero muchas de esas canciones tuvieron un impacto en la gente, en el pueblo, que yo creo que fue más efectivo que los discursos políticos. O sea, yo creo que hoy día la gente se acuerda de la letra de las canciones y poco de los discursos que puede haber escuchado. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, es una letra muy potente. Y Allende lo primero que hace asumiendo es crear Quimantú, la editorial más grande que ha existido en América Latina. Y tiraba miles de ejemplares, no como ahora que tiran 300, 150. Alguien publica 100 ejemplares y ya está feliz. En aquella época, los mini libros, esas colecciones que tiró Quimantú, cualquiera tiraba 200.000, 300.000 libros. ¿Por qué? Porque todo el mundo compraba y todo el mundo andaba leyendo. Todo el mundo. O sea, uno se subía a la micro y en la micro iba la gente leyendo. Y no uno, iban 10, 15 iban leyendo. Y un libro podía costar más barato que una cajetilla de cigarrillo o que un litro de leche. Porque Allende dijo, sin un pueblo educado no va a ir a ninguna parte. Entonces había una estrategia central que tenía como objetivo educar a la gente,
estimularla para que leyera. Y no solamente para que leyera, para que viera teatro, para que viera buena música, para que hubiera buenos festivales de cine. O sea, había una verdadera explosión de creatividad. Eso eran los 3 años del 70 al 73. Y llega el día 11 de septiembre. Estos señores que llegan a poner orden. Una de las primeras cosas que hacen al poner orden es prohibir los instrumentos altiplánicos. Hay un decreto. O sea, hay que estar en el momento, darse cuenta que de repente de la noche a la mañana en la radio tienen que dejar de tocar cualquier tema musical que tenga zampollas, que tenga bombos, que tenga cualquiera de esos instrumentos que son propios de la música altiplánica. Asaltaron Quimantú como si fuera un regimiento y sacaron los libros a la calle y los quemaron. A mí me tocó estar preso, no es algo para sentirse orgulloso en condiciones normales, pero en aquella época sí. Yo caí preso el día 12, estaba en el Estadio Chile el día 12, y el día 13 o 14 ya estaba en el Nacional. Y el día Nacional llegan, el día 18 más o menos, llegan al Estadio Nacional con camiones con libros que habían sacado de allanamiento en las torres del centro de Santiago, de la remodelación San Borja, y los disponen ahí frente a los camarines. Yo estaba en el camarín número 1 entrando por la puerta de la Maratón. Y nos dicen, ¿a ustedes les gusta leer? Ahora aquí les trajeron los libros, úsenlos para limpiarse el traste. La gente que estaba detenida allí, en el camarín donde estaba, habían unas 100 personas. No teníamos nada, ahí no había frazada, no había colchones, no había ninguna cosa. Después, más adelante, repartieron frazadas, pero en ese momento no había. Así que algunas personas tomaron libros y los pusieron como colchones. Otros los usaron para limpiarse. En una semana no quedaba ni un libro. Ni un libro. Entonces este es el preámbulo de la realidad cultural que se viene en los próximos años, para que ustedes se vayan formando una idea de lo que significaba hablar de cultura a fines de los 70, comienzos de los 80. Aparte de que cerraron Quimantú, cerraron un montón de editoriales más, cerraron un montón de librerías. Antes había muchas librerías en el centro de Santiago, en una calle como Huérfano, entre Morandé y Bandera, habían 8 librerías. Desaparecieron, no quedaron, todas cerraron. Los libros, hubo censura sobre los libros, hubo censura sobre las películas, hubo censura sobre todo lo que llegaba. Con el toque de queda se acabó la vida nocturna, el toque de queda impedía que la gente pudiera salir a teatro o a cines o a cosas así hasta tarde. Y entramos en una zona que se denominó en aquella época de apagón cultural. Ahora es importante tener esto un poco claro, porque aquí se producen distintas líneas de análisis. Mucha de la gente que hacía arte aquí, que tuvo que salir al exilio, después armaron centros de referencia cultural en España, en Francia, en Estados Unidos. La revista de literatura chilena que dirigió David Valhalla en California, o la revista Araucaria que dirigieron en España. Entonces, al comienzo hubo gente que decía lo siguiente: si quedó algún escritor adentro de Chile, es traidor porque le está haciendo el juego a Pinochet. Hubo otra gente que dijo, no hay apagón cultural porque todavía la gente en estas condiciones duras continúa escribiendo. Y si hay gente que continúa escribiendo, aunque sea un poema, no hay apagón cultural. Ambas cosas pueden tener alguna cuota de razón, ¿no? Pero el hecho concreto es que de esa efervescencia cultural que teníamos en la época de Allende, entramos en una zona de desierto prácticamente, en donde no había nada. Todas las actividades estaban restringidas, incluso se cerraron o se restringieron carreras universitarias como periodismo, sociología, filosofía, varias. Entonces, ese era el panorama, era desértico, depresivo, deprimente. En esas condiciones a mí me toca participar, me llaman, me convocan a una reunión en el año 76 en un local de la
Vicaría Sur, por allá por San Joaquín, y llega gente de la Católica y gente de la Chile, y armamos unos primeros talleres literarios que después se trasladaron a la Sociedad de Escritores de Chile, a la SECH, y fundamos una cosa que se llamó la Unión de Escritores Jóvenes. ¿Ya? En esa Unión de Escritores Jóvenes estaba Eric Polhammer, estaba Antonio Gil, Ricardo Wilson, Jorge Ramírez, hay un montón de gente que puedo nombrar de mi generación, alrededor de mi edad, digamos. Y después, la Unión de Escritores Jóvenes tuvo una vida como de 2 o 3 años. Ahí estuvo la Bárbara Adela, ¿no? La hija de Poli, que murió en un accidente aéreo. Después estaba Armando Rubio, que cayó por un balcón y murió. Había mucha gente ahí. Y después vino una cosa que se llamó el Colectivo de Escritores Jóvenes, que lo dirigieron durante un tiempo Diego Muñoz y Ramón Díaz Heterovich, escritores que yo pienso que ustedes deben conocer, porque son actuales. En aquella época, en el año 80, yo entro en contacto con un grupo de gente que tenía un taller en el Goethe Instituto. Ese taller lo presidía en aquel momento Martín Cerda, que debe haber sido uno de los mejores ensayistas que ha tenido este país y América Latina. Y en ese taller había un grupo de gente, la mayoría de la gente era ya mayor de edad, digamos, eran muy pocos los jóvenes. Yo en aquel momento era joven, ahora soy de los mayores de edad. Entonces, comencé a participar en ese taller. Y ese taller se llamaba Huelén. Y lo dirigía un escritor que se llama Hernán Ortega, que después dirigió la revista Huelén. Y que hoy día yo le quiero rendir un homenaje. Hernán Ortega era un tipo muy entregado a la literatura y muy esforzado por hacer todo lo que se pudiera hacer por difundir literatura. En ese contexto, ¿qué significó la Biblioteca Nacional y los talleres que ahí comenzaron a organizarse? ¿Cuál era el propósito de esos talleres? Mira, nombraron director de la Biblioteca Nacional a don Enrique Campos Menéndez, un tipo que venía de Punta Arenas, y que algo de haber escrito por ahí, yo no sé qué escribiría, pero era del agrado del dictador. Entonces, ellos tratando de impulsar un poco algún tipo de actividad cultural, convocaron a unos talleres. Y esos talleres los dirigieron Braulio Arena, Pablo Neus, Enrique Lafourcade. Ellos estaban a cargo de esos talleres, lo conozco muy bien eso. Y funcionaban de una manera muy extraña porque se producían achorronamientos de gente. O sea, había en una sala como unas 40 o 50 personas más o menos. Entonces no funcionaba como un taller donde todos pudieran discutir porque no había ese tiempo, digamos. Ellos exponían, alguien leía alguna cosa y era así nomás, era como un salón para ir a escuchar lo que alguien estaba leyendo, una cosa así. Duró un poco, duró un semestre, no duró mucho más. Después se separó de ahí un grupo que dirigió Lafourcade, que estaba apoyado por una sociedad de amigos del arte, que yo no guardo muy buenos recuerdos de esa sociedad, y se trasladó al edificio ese que está ahí en Providencia, frente a Miguel Claro, ese, ¿cómo se llama ese edificio? Tiene un nombre, no me acuerdo bien, un edificio azul alto, muy alto. Está al lado de la galería que vende libros usados ahí. ¿Cómo se llama ese edificio? Ya me voy a acordar. En los Y ahí, caracoles. en el primer piso, en unos locales, se arrendó una sala que ellos administraban, y ahí funcionó durante un tiempo un taller de Lafourcade, que debe haber durado un año, o un año y medio quizá. Después el taller se hizo famoso porque salió en una serial de televisión, que a lo mejor lo pueden haber visto ustedes, con relación a La Casa No Curro de Mariana Calleja. Ustedes pueden entender, en ese momento, entre la gente que estábamos, entre la gente que andábamos buscando dónde escribir, porque ninguno de nosotros todavía escribía, ninguno era alguien que tuviera obra publicada, estábamos comenzando a dar nuestros primeros pasos como escritores. Entonces un lote se achoclonó en la SECH, digamos, y eso tenía más bien un perfil contestatario, directamente. Y otro lote se mantuvo en ese otro ámbito,
y después se convirtieron algunos de ellos en escritores que han mantenido siempre una línea, yo diría, muy similar, han sido muy consecuentes con eso. Ahora, la revista Huelén, que se fundó en el taller de Martín y que la fundó Hernán Ortega, y que quiero decir, agregar que él tiene como hoy día alrededor de unos 90 años, más o menos, no estoy seguro y no quiero cometer un error, ha tenido una situación de vida un poco compleja en el último minuto porque estaba viviendo cerca de Limache y se le quemó la casa hace pocos meses atrás. Entonces, a mí me habría gustado que él hubiera podido estar aquí, pero me di cuenta que no podía. Por eso acepté. Yo fui subdirector de la revista y encargado de la parte narrativa. Era editor de narrativa en esa revista. Ahora te puedo decir que fue una experiencia muy grata, muy gratificante en el sentido de que me tocó a mí en aquella época conversar con la mayoría de los buenos escritores que había en Chile que se habían quedado aquí, todavía estaban aquí y funcionaban aquí. Entrevisté en su casa con Loane, por ejemplo, a Nicanor Parra, a gente muy grande. Frecuenté Atelier y toda esa gente nos colaboró en la revista sin cobrar un peso, gratis. Hoy día uno lo valoriza mucho, porque hoy día cualquier cosa te cobran. Entonces, en aquella época, no. En aquella época había un espíritu mucho más colaborativo, diría yo. Y a todos, tuvimos al mismo Martín Cerda, Fileo, a un montón de escritores, Humberto Díaz Casanueva. No estaban casi todos los que estaban en aquel momento funcionando, colaboraron con la revista. Y Antonio Montero, que escribía cuentos, nos colaboró con cuentos. El Mono Olivares, de la generación del Pony, con Carmeta y Dorfman, nos colaboró con cuentos. Tellier nos pasó muchas veces poemas para la revista inéditos, que no estaban publicados en ninguna parte. Y los talleres de la UEJO, el colectivo La Sech. Y ahí conozco yo a Diego, a Ramón Diaterovich con la Nota Pura y todos ellos también colaboraron. Diego también colaboró en la revista. La revista salía como cada 3 o 4 meses, según podíamos, y hicimos 15 números en 5 años. En un momento trajimos a Zurita en portada porque lo entrevistamos durante un día, justo después de que había escrito sobre el cielo de Nueva York. Escribió en el cielo de Nueva York, Zurita, ustedes saben, ¿no es cierto? Arrendó un avión de esos que echan un hito blanco y escribió un poema, medio negro, medio chicano, y había causado gran impacto, porque Zurita tiene esa cosa, tiene habilidad para causar impacto. Entonces, lo tuvimos en portada, le dedicamos otras portadas a Jorge Millas, por ejemplo, que era un gran pensador y filósofo, y mucha otra gente importante. Ahora, tener la oportunidad de conversar con toda esta gente permitía que uno pudiera tomarle la temperatura a ese momento que estábamos viviendo en la sociedad chilena y cómo lo percibían y lo vivían todas estas personas, que todos ellos estaban, en cierto modo, estábamos todos como escondidos en nuestros agujeros, digamos, porque no se podía salir, no se podía leer, uno podía ir invitado a veces a alguna población y hacer una lectura o leer en una peña, pero eran cosas muy especiales, esporádicas, eran cosas que tenían también implicaban un riesgo. A un amigo mío, cantante famoso de aquella época, de aquellos días, lo citaron al Ministerio del Interior y le dijeron: si seguís preguntando por los desaparecidos, vaya a aparecer muerto en la Alameda, le dijeron, con un papel con tu nombre escrito en la boca. ¿Qué participación tuvo la mujer escritora en los talleres y luego en esta revista que devino? Lo que yo te puedo contar, según mi experiencia, es que en el inicio, yo creo, cuando la mayoría de la gente que parte, porque yo tengo la mayoría de los escritores que estaban de moda, partieron. Carmeta se fue, Dorman se fue, Polidelano se fue, Hernán Valdés estuvo preso en Tejas Verde. Los que quedaron aquí quedaron como escondidos. Fernando Jerez, por ejemplo, que había escrito El miedo a un negocio, el Mono Olivares, se sumergieron, no estaban visibles en el primer periodo. Después de los 80, cuando los 80 comienzan a caminar y vienen las protestas, como que la cosa se suelta más y la gente comienza a apoderarse de espacios.
y ahí resulta posible encontrarse con gente de manera un poco más a menudo, más usual, digamos. Pero en los 70, a mediados de los 70, 76, en el lote que llega para formar la UES, que yo digo que deben haber llegado unos 80 jóvenes de las distintas universidades, deben haber habido 75 que eran poetas, porque te voy a decir que los poetas en este país son mayoría. Los narradores son muy pocos. Y de esos 80, unas 20 deben haber sido mujeres. Y la mayoría de esas mujeres, si bien en aquel momento escribían, pero también había en esto una cosa como de tener un medio para poder expresar un descontento o denunciar algo, más que una vocación propiamente literaria, de querer convertirse en escritores. Pero de las que en aquel momento sonaron, después resulta que apareció, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien de la Teresa Calderón. La Teresa Calderón está desde el inicio en esto. Sin embargo, otras personas que en aquel momento sonaron, después no las vi que continuaran. No te nombro, por ejemplo, a Carmen Berenguer, porque Carmen Berenguer era un poco anterior. Tenía alguna historia cuando esto parte. Y sin embargo son ellas, especialmente la Tere con un poema que se llama Mujeres del Mundo Unidos, que debe ser como una especie de bandera, estandarte de las mujeres del movimiento femenino chileno. Ellas son las primeras que comienzan a introducir en la mesa el tema de la liberación femenina. Y comienza a sonar, pero en aquella época sonaba muy poco, era como una curiosidad. Hoy día ya han puesto a los hombres contra la pared. Jorge, tú mencionaste también ahí que habían salido 15 números de la revista. ¿Cómo fue este proceso de edición, de distribución también de la revista? ¿Se sintieron vigilados, acosados? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito. Mira, es bien interesante esto, porque los primeros números, como que no había una gran intención, no había una intención trascendente. Los primeros números fueron como crear una revista para recoger algo de lo que hacíamos en el taller. Y los primeros números fueron muy artesanales y fueron ediciones muy pequeñas. Te digo, deben haber sido 300 ediciones, 300 ejemplares, hecho en aquella época mimeógrafo. ¿Saben ustedes lo que es el mimeógrafo? Porque eso es algo que no se conoce ahora. A nosotros nos llaman la generación del mimeógrafo. Había que comprar unos esténciles, picarlos a máquina. Era todo un cagüín que ya no se usa, ya no existe ya. Y a medida que fueron avanzando los números de la revista, fuimos subiendo la calidad, fuimos mejorando la calidad. Al comienzo Martín Serra se enojó porque él era el director del taller que nos hacía la teoría literaria. Y él sintió que había un poco de exceso de orgullo, vanidad, un exceso de vanidad en nuestra intención de hacer una revista. Dijo, a menos, ¿y ustedes qué se creen? Ustedes todavía no están listos para tener una revista, para hacer una revista literaria. Él estaba pensando en grandes revistas como el de Temps Modernos, los tiempos modernos, porque él había sido alumno de Sartre en la Sorbona. Él estudia allá, ¿sí? Entonces, tengo fotos de Martín en París, digamos. Pero se tomaba esto con mucha seriedad. ¿Te fijas? Para nosotros era como una manera nomás de recopilar algo de lo que estábamos escribiendo, con una intención, yo te diría, más bien de denuncia, de un poco contestataria, más que pensar rigurosamente en la calidad de una revista literaria, ¿no? Y poco a poco esa revista fue ganando adeptos, fue teniendo mejores colaboradores, y como por ahí por el número 8 ya comenzamos a cambiar la revista y se convirtió en una revista más profesional. Ya fue con corchete, fue una revista que incluso nosotros quisimos llevar a los kioscos y llegamos a tirar 2.000 o 3.000 números de la revista. Y llegamos a los kioscos. Hablamos con el sindicato kiosquero, los sindicatos nos aceptaron la revista en los kioscos. No estaba en todos, pero estaba en muchos kioscos. Y logramos vender una cantidad de revistas, pero era un proceso muy lento y engorroso y los dineros no retornaban con la rapidez que uno esperaba.
se demoraba mucho y la revista salía cada 4 meses más o menos. Entonces era difícil, era muy difícil económicamente mantenerla, pero logramos crear un fuerte grupo de amigos de seguidores. En el taller éramos como 20, cada uno vendía 10 revistas, suponte tuvo 20 revistas, entonces teníamos un grupo cercano que nos apoyaba comprando revistas y logramos hacer eso. La revista está entera en la biblioteca. Se puede ir a la biblioteca y ver los 14 o 15 números. Está también en el Museo de la Memoria. Se puede ver quienes colaboraron, se puede ver la calidad de los artículos, de los trabajos presentados ahí. Incluso Hernán hace poco presentó un proyecto al fondo del libro con la intención de digitalizar la revista entera y que fuera accesible digitalmente, pero no ganamos el proyecto. Y en ese sentido, Jorge, ¿ustedes se sintieron acosados también en algún momento? O sea, sabemos que, por ejemplo, estuvo Mariana Callejas ahí, que tú también mencionaste. ¿Cómo fue esa relación o la relación entre ustedes mismos como compañeros del taller frente a estas supuestas observaciones que podrían existir con respecto a lo que estaban haciendo? Mira, este libro, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, se llama Cuento Chileno Contemporáneo. Este libro lo publicó la editorial Andrés Bello. Tiró 60.000 ejemplares. Es una antología que se hizo en esa época. Y en esta antología yo aparezco con mi primer cuento, Jorge Calvo, y aparece también en esta antología Mariana Calleja. Entonces, yo estuve con Mariana Calleja en un taller. O sea que yo conozco parte de esa historia. Digamos, pasó por aquí por el lado. Y, claro, en aquel momento uno no sabía todo lo que ella hacía porque eso se supo después, no ahí, digamos. Entonces resulta que a la revista nuestra llegaba mucha gente que quería colaborar, mandaban cosas, y por ahí llegó una persona media extraña que a todos nos pareció un tipo medio raro, pero él se presentaba como alguien que quería hacer caricaturas, y hacía efectivamente algunas caricaturas. Y nosotros le aceptábamos las caricaturas como colaboraciones, de repente participó en alguna reunión del equipo de la mesa de editorial, digamos, cuando discutíamos pauta para la revista, él alguna vez estuvo presente, pero muchos años después, a fines de los 90, digamos, Hernán me contó a mí que él se había enterado de que ese tipo era una persona que nos vigilaba. Él tenía la tarea de vigilar lo que hacíamos. Durante un periodo de tiempo funcionó aquí una oficina de control de lo que se publicaba. Era una oficina de, ¿cómo se llama esto? Ah, tiene un nombre, mira, estoy con Alzheimer ya. Eso de que nosotros teníamos que llevar la revista y mostrar lo que íbamos a publicar. Ellos nos autorizaban. Sí, hubo otras revistas que funcionaron un poco así como en una cierta semi-legalidad, que no iban a mostrar lo que estaban haciendo y lo hacían nomás. Pero como eran números tan chicos y de circulación tan restringida, no llegaban a llamar la atención. Además eran literarias, no eran revistas políticas, digamos. Censura, la oficina de censura, así se llamaba, funcionaba en el Diego Portales. Y nosotros presentábamos la película, más bien la revista como un trámite burocrático para no llegar a tener problemas nomás, para que no nos fueran a acusar de algo. Pues la revista Mullen era una revista evidentemente literaria. Podía haber ahí algún poema o algún cuento que tuviera alguna connotación política, pero la revista no estaba dedicada a lo político, ¿te fijas? En aquel mismo momento, Análisis, Abs y Causa hoy eran mucho más políticas, digamos, eran revistas políticas realmente. Pero sí había control, sí había vigilancia. DINACO se llama la agencia, sí, la oficina Sí, de exacto. Dirección Nacional de Comunicaciones. De comunicación. Qué fuerte en todo caso tener este proceso de edición, me imagino, sobre todo porque el arte en sí mismo siempre intenta retratar un poco lo que está pasando a nivel del contexto sociopolítico, ¿no?
Ahí el tema de la edición, realmente tenía que haber un ojo que pudiera diferenciar y pudiera como llevar hacia un lado lo que se debía publicar. Ahí en ese proceso estabas tú, ¿no? Como coeditor. Sí, yo estaba en ese proceso. Teníamos que discutir en reuniones qué material convenía llevar, subir en la revista. Teníamos que tener cuidado también, porque no se trataba de estar provocando, pero si algo estaba bien escrito, si un poema estaba bien escrito, hubo un poema en aquella época, que lo recuerdo muy bien, de Erich Polhammer, que causó gran impacto, se llama Los helicópteros. Todavía lo pueden ver, porque creo que está publicado en el primer número de La bicicleta. Claro, tú escuchabas el poema y tú sentías que tenía alguna relación con lo que estábamos viviendo, porque hubo una época en que los helicópteros llegaban a llenar las poblaciones y la gente escuchaba el ruido de los helicópteros y todo eso. Y dice, los helicópteros, vienen los helicópteros, andan los helicópteros, no sé, reitera la imagen de los helicópteros. Pero no es un poema que esté diciendo algo más, que vaya más allá, te fijas, metafórico. Ahora, eso sí que es interesante, porque hubo varios escritores, profesores universitarios aquí, pues, bueno, nombrar a Jaime Hagel, que escribieron artículos hablando de la aparición de este lenguaje alusivo, indirecto, enmascarado, que comienza a aparecer en aquel periodo, de gente que está hablando de una cosa para en realidad hablar de otra. Pero eso es lo que hace la literatura siempre. La literatura habla de una cosa para hablar de otra en realidad. Entonces, yo te diría que es muy difícil encontrar textos que sean directamente políticos. Son metafóricos de algo, están hablando metafóricamente de algo, alusivamente, indirectamente. Hay varios. Sí, efectivamente. Tú hiciste mención al tema de los mecanismos de censura que operaban en la época y luego hiciste alusión a los mecanismos de autocensura, por así decirlo, que tenían que ver con el oscurecer el discurso, con el opacar, con el tema de trabajar con elementos de encriptación, de modo que para el lector, en definitiva, fuera un poco más difícil encontrar esos significados, pero que obviamente desde el contexto cultural se podía leer. Aparte del ejemplo de Paul Hammer, que recuerdo bastante bien, ¿qué otros ejemplos podrías mencionar de estos mecanismos de autocensura? Yo creo que habían poemas de personas que estaban orillando, por decirlo, estaban bailando en el límite de entre lo que podía considerarse denuncia política un poco así arriesgada y el juego metafórico. Yo creo que alguien que lo hacía muy bien, por ejemplo, era Mehmet. Mehmet tuvo en sus primeros trabajos ese tipo de poesía, pero también la hizo de algún modo Diego Muñoz o Ramón Díaz. Diego Muñoz tiene microcuentos de la época. Tiene un microcuento que trata de un tipo que sale de su casa y lo asaltan y poco menos que desaparece. Es un cuento muy leve y es un cuento que solamente tú lo entiendes con la atmósfera que había en aquel momento que se vivía, digamos. Ya, sobre eso pienso que hay algo más todavía, porque había mucha gente que estaba preocupada de hablar de este tema, lo discutíamos mucho en las mismas reuniones, en los talleres discutíamos esto, pero era muy difícil que apareciera un texto que tuviera que decir, ese texto, por ejemplo, es directamente político y no se va a poder publicar, por ejemplo. Pero hubo, yo te digo, por ejemplo, un cuento de Luis Alberto Tamayo, otro escritor de mi generación al que yo, digamos, le tengo gran respeto, escribió un cuento con el que ganó el primer concurso sobre la persona humana que organizó la Vicaría de la Solidaridad. Él escribió un cuento que creo que se llama Todo hombre tiene derecho a ser persona. Y escribió otro cuento después que se llamó Mi hermano cruza la plaza, que trata de un niño que perdió contacto con su hermano porque se tuvo que ir al exilio y un día está mirando por la ventana y ve que el hermano pasa por la plaza caminando. Entonces, es toda una relación que el hermano no lo puede ver ni lo puede saludar porque el hermano volvió a hacer algún tipo de actividad clandestina, ¿te fijas? Pero está escrito indirectamente. Tú lo vas entendiendo en el proceso de leerlo. Jorge,
bueno, es paradigmático en esa época, en 1984 creo que se publica la novela Lumpérica, ¿cierto? Que Sí, está también haciendo ese juego de hablar de algo, pero en el fondo está haciendo una gran metáfora del país y de la dictadura. sí. Pienso que en cierto sentido fue un acierto esa novela de Diamela Eltit, en el sentido de que logra llevar ahí al plano literario un fenómeno que yo creo que de algún modo sentíamos mucha gente en aquel momento, que era esa cosa de la indefensión, de estar poco menos que expuesto en la plaza pública a una suerte de humillación permanente. ¿Ah? Desde el título, lumpérica, es como ser lumpen, ¿no? Y estar ahí en el... es como que la gente pobre o la gente que es lumpen está siempre viviendo una situación de calle, está ahí el personaje en una plaza, es de mucha... lo que te transmite es mucha indefensión, claro. Con símbolos también del caballo de Pedro de Valdivia. Exactamente. La gente que está ahí. Yo pienso que ella está haciendo muy buena aproximación a la realidad que vivíamos en aquel momento. Sí, eso creo. Jorge, y en cuanto a lo que es la estética de la revista, ¿tenían a algunas personas que le ayudaban en la gráfica? ¿Cómo hacían ese proceso también de selección para poder darle una imagen, una estética a lo que es la revista? Es una pena. Yo había dejado a mano una revista, que es la única que me queda, que es la revista en que trajimos a Zurita. Pero hoy día la busqué y no la encontré, no sé, se me traspapeló. Te lo iba a mostrar. Se nota mucho al comienzo, en los primeros números, traíamos portada la foto de un escritor famoso, la imagen dibujada como un poco así en la onda del dibujo caricatura un poco, ¿eh? Del escritor del momento que traíamos entrevistado, y traíamos sobre la portada una serie de firmas de escritores que nos firmaban, especialmente el número. Ya eran firmas reales. Y el trabajo propiamente de diseño lo hacía el mismo Hernán. Él se pelaba las pestañas componiendo la revista, armándola y pegando ahí las cosas, pero como te digo, de manera muy artesanal, no como ahora, no como yo veo que se trabaja ahora con los programas computacionales, con los software que hay para el caso y que permiten hacer maravillas, ¿no? En aquel momento esto era precario, era muy precario. Una vez llegada la supuesta democracia, ¿cómo cambia el panorama cultural literario? Qué bueno, ¿eh? La supuesta democracia, no llegó nunca. Quizás llega ahora, después de este plebiscito llega la democracia, ¿no? Finalmente vamos a tener la posibilidad de hacer una constitución nosotros mismos, si es que nos dejan. Y yo pienso que, ¿sabes esto que ocurre? Yo estuve en Chile hasta el año 86, yo me fui en el 86. Viví 13 años aquí en dictadura, y en el 86 me fui a Suecia y volví en el 2000. Pero seguí conectado a esto, ¿no? Y yo pienso que hubo mucha esperanza en que el cambio del régimen, la salida del régimen militar y la llegada de aquella democracia, entre comillas, iba a producir algunos cambios que podrían dejar que la gente se sintiera participativa de algún modo. Pero fíjate que curiosamente ocurrió lo contrario. Ocurrió lo contrario porque las revistas que habían, APSI, Cauce, Análisis, se cerraron después de que llegó la democracia. Cárdenas cuenta en su memoria que vinieron de los gobiernos europeos, gente del gobierno europeo, Holanda, otros países, le ofrecieron fondos para mantener la revista durante un tiempo. Los gobiernos de la concertación dijeron, no, nosotros vamos a subvencionar esta revista. Ustedes ya no tienen que seguir haciéndolo. Y la subvención esa no llegó nunca. No llegó nunca.
Entonces, pareciera que se trataba en el fondo de eliminar voces que pudieran ser críticas del lado de la izquierda, digamos. Porque los gobiernos de la Concertación sin duda subvencionaron y apoyaron económicamente a todos los diarios que nosotros conocemos que funcionan en este país. Ellos mantuvieron el avisaje y mantuvieron esas platas, digamos. El único diario que quedó, que se podría considerar más imparcial, que era La Nación, ahora creo que existe solo digitalmente. Entonces, las experiencias de revistas artísticas que hay aquí, yo diría que son una cosa que se hace más o menos por amor al arte y se le regala poco menos a la gente esas cosas, o sea, a los que tienen interés en el arte y la cultura, digamos. Esa otra revista en la que a mí me tocó participar ahora, que está integrado por un excelente equipo de periodistas mujeres, que era Tinta, se llama Agua Tinta, es digital. Lo componen un montón de periodistas que están en distintas partes del mundo, chilenas que están viviendo en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, algunas otras aquí. Y los artículos, si ustedes los revisan, son excelentes. Pero nunca logramos llegar más allá de la gente que era nuestro entorno, nuestras amistades, regalárselo a personas que a lo mejor se las mandaban a otros. No hubo espacio. Nosotros trabajamos 2 años en esa revista, son como 24 o 28 números. Pensamos que en algún momento íbamos a poder ir a papel y podíamos poder instalarnos, pero no logramos llegar a ese momento. Tuvimos que parar. Tuvimos que parar porque era muy demandante, de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y no había plata. No había ni un pago para nadie. Era todo gratis. La gente tiene que estar dispuesta a pagar por la cultura así como paga por el pan que come. Y eso es un tema de conciencia, y una conciencia personal, individual. La gente sola tiene que llegar a la conclusión de que eso es un alimento necesario. Y qué interesante la conversa respecto de todo ese panorama. A mí me tocó leer a Martín Cerda en algún momento. Me dolió bastante el hecho de su fallecimiento, fue una pena. Sí, murió en condiciones muy extrañas. Sí, siendo muy, muy talentoso. Y concuerdo contigo en el sentido de que era como el mejor ensayista que hemos tenido en este país. ¿Qué recuerdas de Martín? ¿Qué cosas? Tiene un par de ensayos, te digo, muy grandes, que son La Palabra Quebrada, uno muy bueno, La Palabra Quebrada, y tiene otro que se llama El Baile de Máscara, que es un ensayo sobre la sociedad chilena. O sea, Martín tenía un poco la idea de que aquí la gente está como representando, más que siendo. Como que la gente se pone máscara y con esas máscaras funciona. Es como algo característico de la sociedad chilena. Tenemos las máscaras que nos demanda el momento según con quién estamos y desde ahí funcionamos. Pero a mí lo que más me impresionaba de Martín era su seriedad para enfrentar el texto literario. Él era muy riguroso en el texto literario y un poco exigía un poco lo mismo, ¿no? Escribir de aquello que uno conoce bien y escribirlo teniendo conciencia de lo que uno está escribiendo, digamos, en qué nivel estoy, qué estoy haciendo realmente, en qué aporto, en qué no aporto. Demandante. Sí, eso te puedo contar. Te digo que en cierto modo, a pesar de la adversidad de la época de los 80, que fueron años difíciles, a mí me tocó trabajar en la campaña cuando salió electo presidente de la SECHI y reemplazó a Fileu. A pesar de que la época era bastante oscura y adversa, yo creo que en aquel momento llegaban a la SECHI una cantidad de gente muy valiosa, muy importante, muy interesante. Habían discusiones que eran apasionantes. Creo que eso se ha perdido un poco ahora, creo que se ha soltado un poco y de todas maneras hay gente valiosa, digamos, pero parece que ya no está la misma atmósfera de
de discusión aplicada sobre temas de interés, a pesar de que la realidad chilena nos obligaría a tener que estar metidos en una discusión más seria respecto a lo que queremos hacer con este país. Después de Huelén, ¿tuviste la posibilidad de trabajar en alguna otra revista? ¿Pasaste por alguna experiencia? Bueno, mencionaste a Guatista recién, pero sí, mira, tanto yo en Chile como tiempo, en Suecia. En el tiempo que estuve en Suecia, yo colaboré con una revista muy buena ya que se llamaba República, en la que yo por lo menos estuve involucrado en la confección. Esa revista era semestral, porque era una revista de interés teórico, era una revista gruesa, gorda, así que salía cada 6 meses. Y hicimos un número que fue sobre la identidad latinoamericana, en donde conseguimos colaboraciones de escritores de toda América Latina sobre ese tema. Y trabajo de gente en Francia también, y en Italia, y algún teórico sueco también, hablando y discutiendo el tema. Y fue un número bien importante, que tuvo buena crítica, y yo me sentí bastante gratificado con ese trabajo. Y desde que volví a Chile, yo he estado trabajando, creamos la página que se llama cactuscultural.cl, que tú la puedes visitar, que en homenaje a Cactus. Cactus fue una organización que creamos en la Universidad Técnica después del golpe, el año 75, antes que la ACU, previa a la ACU. Y nos autorizaron, el rector que estaba impuesto ahí, que era otro milico, nos autorizó a funcionar porque todavía no sabía lo que era Cactus. Y nosotros comenzamos a preparar una noche, una peña en el casino de la Escuela de Arte y Oficio. Y de repente teníamos el casino lleno, había como 600 estudiantes en el casino una noche, y llevamos al Iyapo y salió a cantar, y cantamos Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, y estaba toda la gente cantando. Y después de eso ya nos empezaron a mirar con malos ojos, y dijeron, ¿qué iban a hacer ahora? Entonces se nos ocurrió hacer un festival, un concurso de poesía que le pusimos Pablo Neruda. Entonces ahí nos llamaron de la rectoría a la gente que estaba a cargo de dirigir esto, y le dijeron, mire señores, mejor dedíquense a estudiar nomás, terminen con la cosa del canto, no va a continuar. Y tuvimos que desistir de hacer eso. Entonces ahora nosotros creamos la página que se llama cactuscultural.cl en recuerdo a que yo contamos un poco, en varios artículos que se han escrito, y contamos un poco de historia, pero hacemos actividad cultural, y especialmente relacionada con la música, el teatro, el cine y la literatura. Oye, Jorge, y sigo con la radio, con la radio yo hago entrevistas con escritores, sé que en Palabras Peligrosas, y en el Chiflón del Diablo entrevistamos a escritores, también recordamos distintos momentos. Ese tipo de trabajo siempre, mantener activo esto de difundir cultura. Qué maravilla, Jorge, te agradecemos enormemente este tiempo que te has dado para contarnos, para hacernos una descripción, un panorama de todo ese momento, de cómo esto fue desarrollándose, cómo esto fue progresando, de quiénes fueron los actores también de ese momento, y cómo se fue componiendo el mapa literario y cultural de Chile, no solamente post-dictadura o en el contexto de los 80, sino también haciendo un recuerdo de cómo era el contexto anterior al golpe militar. Te agradecemos enormemente, un abrazo fraterno, cordial. Gracias a nuestros... Muchas gracias. ok. A nuestros amigas y amigos que nos están siguiendo a través de nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Instagram, y también a través del canal cultural de Contexto Ñuble. Les queremos agradecer su tiempo, su cercanía, el hecho de estar con nosotros, y prometemos obviamente nuevos capítulos con nuevos entrevistados y nuevas aventuras que poder escribir y que producir en un futuro cercano. Así que muchas gracias, un abrazo queridos y queridas amigas,
Nos vemos en la próxima edición de Pasando Revista. Gracias a ustedes y saludo a toda la gente que nos vea o escuche.